Dios, gracias por traernos acá. Gracias, Padre, por todo lo que permites en nuestras vidas. Tú eres sabio, tú eres santo, santo, santo. Tú eres omnipotente, omnisciente, y tú sabes lo mejor para nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestra naturaleza, Dios. Te damos gracias por el día de hoy, por esta semana que está terminando. Y te pedimos, Padre, que en esta tarde tú nos hables, tú nos des una palabra de aliento, de esperanza a nuestros corazones, que tú nos llenes de fuerzas para seguir luchando, para seguir buscando tu rostro, para seguir buscando ser semejante solo a Cristo. Guárdanos, te pido que la palabra que tú traes hoy para nosotros, seas tú hablando, que no sea yo, no sean mis palabras, no sea mi elocuencia, sino que seas tu Espíritu Santo hablándole a cada corazón que está aquí presente y a las personas que ven por internet estas predicaciones. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Listo. Himno de alabanza, Salmo de David. El Salmo 103 dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Amén y amén. Qué salmo tan interesante, ¿no? Es un salmo que escribió David pidiendo la protección y la guía de Dios. Dios, Padre, hoy te bendecimos, hoy te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. Solo tú, Dios, conoces nuestras vidas, solo tú conoces nuestro interior, y te pedimos que tú obres un milagro en nuestro corazón, en nuestra mente. Solo tú puedes cambiar nuestras vidas, Señor.
Y hoy nos unimos acá, Padre, para pedir por tu presencia, Dios, que nos hable, que nos ministre hoy, que tu palabra nos llene hoy, Dios. Hoy también quiero orar por las personas latinas en este lugar. Hoy quiero orar también por aquellas familias que vienen de otras naciones, que son de otras naciones y vienen a trabajar y vienen a vivir acá, Señor. Que seas tú, Dios, quien guía sus pasos, que seas tú colocando el camino, Padre, hacia ti, que seas tú, Dios, a estas familias dando fuerzas, dando vigor a sus espíritus, Señor, que sea tu mano sobre ellos, sea tu misericordia, sea tu bondad, sea tu fuerza sobre estas familias, sobre estas personas, Dios, que cada persona latina que vive en estos lugares, en los Outer Banks, en Kitty Hawk, en Kildare Hills, en Nax, en Manteo, Dios, que seas tú, Dios, tocando, que seas tú salvando, que seas tú trayendo tu nombre, solo tu nombre, Cristo, revelándose a estas vidas, Dios. Y ellos puedan entender y conocerte a ti, Dios, que ellos puedan ser libres del pecado, que ellos puedan ser libres de lo que agobia sus corazones, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, te queremos pedir también, Padre, porque tu palabra, Dios, sea tocando nuestras vidas, Señor, que aquella aflicción que está tocando nuestras vidas, aquella lucha que tenemos interior, que solamente tú conoces, Dios, esas luchas interiores que tenemos a diario y que vivimos a diario, Dios, esas luchas, esas aflicciones, eso que nos agobia en nuestros corazones, Dios, tenemos la esperanza que solo tú puedes ayudarnos, Señor. No hay un hombre, no hay un método, no hay nadie que pueda ayudarnos, solo tú, solo tu mano. Solo tu mano poderosa puede salvarnos de aquel pecado, Señor, que solo tú y yo conocemos. Ese pecado oculto que tenemos en nuestros corazones, Dios. Y solo tú puedes liberarnos y solo tú puedes salvarnos de aquello, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la cruz. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Hoy creemos en lo que hiciste en la cruz. Hoy creemos, Señor. Colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, Dios. Enséñanos, danos sabiduría, Padre, que a través de la palabra, a través de cada estudio que hacemos acá, domingo tras domingo, esa palabra nos dé sabiduría para ser mejores padres, mejores esposos, esposas, que podamos ser mejores personas para acercarnos a ti, Señor. Que podamos ser esos padres, Dios, que nuestros hijos necesitan, Dios, en un país como este. Te lo pedimos, Dios, que tú nos enseñes, que tú nos formes, Dios. Colocamos en tus manos nuestros hogares, nuestras familias, que tú suplas la necesidad que tenemos, Dios. Gracias por los alimentos que nos das día tras día, Señor. Gracias porque tú suples nuestras necesidades muchas veces sin que nosotros te lo pidamos. Tú nos los das, Señor. Y muchas veces no somos agradecidos contigo, Dios. Gracias por lo que haces. Gracias, Dios. Infinitas gracias, Dios, porque tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es inmensa para con nosotros. Dios, tú eres paciente. A pesar de que pecamos constantemente, tú eres paciente con nosotros, Dios. Y al contrario, tú nos respondes con misericordia, supliendo nuestras necesidades, ayudándonos. Así eres tú, Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Génesis 11, del 1 al 9. ¿Sí recuerdan el estudio de hace 8 días? ¿Sí? Sí, todos los nombres que leímos. Bueno, hoy seguimos con
con el siguiente capítulo, versículo 1 al 9, Génesis 1, versículo 1 al 9. Capítulo 11, perdón, versículos 1 al 9. Y al comienzo de este capítulo hemos llegado al relato de lo que sucedió en la Torre de Babel, ¿sí? En la Torre de Babel, yo creo que muchas veces en la iglesia hemos escuchado, hemos pasado tiempo en la iglesia o estamos familiarizados a veces con la Biblia, y es probable que hayamos escuchado o conozcamos este nombre, ¿no? Este evento de la Torre de Babel. A pesar del hecho de que Dios le había dicho a la humanidad que se extendiera por la tierra después del diluvio, la orden de Dios fue que se extendieran, ¿sí? El hombre no lo hizo así. En cambio de esto, todos se reunieron en un solo lugar, ¿sí? Los hijos de Noé se reunieron en un solo lugar, dijeron, hagamos un nombre, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Entonces es interesante, yo quiero que dispongan su corazón, su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Como sabemos, Dios detuvo esto, y algo que queremos ver es la similitud con lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿no? Con el pecado de Adán y Eva. En ambas ocasiones la gente desafió el mandato de Dios. Actuaron con orgullo, ¿sí? Un orgullo pecaminoso, para hacerse semejantes a Dios. Y en ambas ocasiones Dios también juzgó este pecado expulsándolos de sus hogares. Adán y Eva los expulsó de este jardín, ¿sí? Y por lo tanto, debemos prepararnos para escuchar estas cosas a medida que vamos leyendo estos versículos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Es muy interesante lo que pasa acá, versículo 1 al 9. ¿Sí? Entonces dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Amén. ¿Listo? Entonces, como pudieron ver, digamos que acá nos preguntamos si nos podemos preguntar si alguna vez han pensado en cómo sería para todos hablar un mismo idioma, ¿no? No importa de dónde vayas, no importa en qué país estemos, podríamos entender a todo el mundo, ¿no? Hablando un mismo idioma y podríamos entendernos, ¿cierto? Algunos de nosotros sabemos lo que es estar en un lugar donde todos hablan el mismo idioma menos tú. Sabemos lo difícil que es esto, ¿sí?
qué aislante es este tema, ¿no? De saber que todos hablan un mismo idioma menos uno. Yo creo que Andresito y mi persona sabemos un poco lo que es eso, ¿cierto? O sea, lo aislante que es y cómo podría esto hacernos devolvernos a muchas veces pensar mi casa, ¿no? O sea, mi idioma, el lugar de donde somos, ¿sí? Pero bueno, muy rápidamente al comienzo de este capítulo se nos recuerda en el versículo 1, pueden ver aquí en la pantalla el versículo 1, toda la tierra hablaba la misma lengua, ¿sí? Después del diluvio solo había un idioma, ¿sí? Todos los que habían pasado por el diluvio eran solo Noé y su familia, todos hablaban el mismo idioma, todos en la tierra vinieron de ellos, de la familia de Noé, y Noé y su familia hablaban el mismo idioma. El versículo 2, pueden verlo también aquí en la pantalla, otra cosa que se nos dice rápidamente es que todos venimos del mismo lugar. El arca se había posado en los montes de Ararat. Génesis 8:4 tú encuentras que cuando el agua del diluvio empezó a bajar, ¿sí? Se cree que se trata que el arca, el arca había posado sobre Turquía, ¿sí? Y a medida que la gente comenzó a dispersarse, de aquí es donde vinieron de esta parte de los montes de Ararat, que actualmente hoy en día es Turquía, ¿sí? Ahora bien, provienen de Oriente, que es un nombre antiguo de Turquía, y Mateo nos dice que de aquí vinieron los Reyes Magos, los famosos Reyes Magos. ¿Sí recuerdan los 3 Reyes Magos? Vinieron unos Reyes Magos del Oriente. Recuerdan que en ese pasaje dice que vinieron unos Reyes Magos del Oriente para visitar al niño Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 2:1. No eran ni de China ni de la India, sino del este de Turquía o de Persia. Y se estaban moviendo en dirección hacia el este. La frase en hebreo se puede traducir de cualquier manera, pero sea como sea, todos venían de un mismo lugar. Ellos encontraron un buen lugar para establecerse en el valle. Dice ahí que se establecieron en el valle, en la tierra de Sinar, ¿sí? Aquí es donde se encuentra, en este punto es donde se encuentra Babilonia. Es una buena tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Esta tierra donde ellos posaron es buena tierra porque pasaban 2 ríos, ¿sí? En el versículo 3, ustedes aquí pueden ver también que ellos dijeron, hagamos ladrillos al horno. Entonces empiezan ellos, yo quiero que entren ustedes como en esta historia y empiecen a imaginarse también cómo ellos sobre esta zona donde ellos encuentran este lugar, no tiene mucha piedra disponible, ¿sí? Por ser un valle fluvial, digamos rodeado de ríos y demás, pero tiene mucho barro. Por lo tanto, los ladrillos eran un material de construcción común en esta área. Y el asfalto también era un mortero típico aquí. Ahora, los ladrillos cocidos al horno, los que han sido completamente horneados, son superiores al proceso normal del secado al sol, ¿sí? Entonces, un ladrillo de estas características cocido al horno es mucho más duradero, soporta un peso mucho mayor y se puede construir mucho más alto con ese ladrillo cocido. Entonces, estas personas empezaron, ¿sí?, a construir, a utilizar esta clase de herramientas para sus propósitos, ¿sí? Esto es importante porque estas personas tienen en mente construir una ciudad bastante grande y una torre también bastante, ¿qué?, alta. Eso lo vemos en el versículo 4. En el versículo 4, llegados a este punto, hemos llegado aquí directamente al problema, ¿sí? Queremos ver el desafío y la rebeldía de esta gente. Entonces podemos ver el desafío, la rebeldía, y que sus planes eran egoístas y orgullosos.
Los planes de ellos eran egoístas y orgullosos. Hay 3 áreas del orgullo humano. Hay 3 áreas del orgullo humano pecaminosa expuestas en este versículo. Y vamos a señalarlas. Primero, la autosuficiencia. 5 veces en este versículo se refiere solo a sí mismos y a lo que harán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, construyamos una ciudad y una torre, hagámoslo por nosotros mismos, hagamos un nombre de nuevo para nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos ser dispersados. Este era el lenguaje de estas personas. Entonces, como se pueden dar cuenta, era un lenguaje muy... hablaban de ellos mismos, ¿no? Muy autosuficientes, ¿no? Solo hablaban de ellos. Todo el tiempo solo estaban hablando de sí mismos. Solo hablan de lo que van a hacer. Sus razones son solo para ellos, ¿sí? Digamos que los planes que estaban construyendo solo para beneficiarse a ellos mismos. Y en ninguno de los versículos que acabamos de ver en pantalla y que leímos, no reconocen ni siquiera mencionan al Señor, a Dios, ¿sí? Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros aquí, ¿sí?, hacemos nuestros planes sin tener en cuenta a Dios? Y es aquí donde nosotros ponemos nuestra vida frente a un espejo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto o voy a hacer eso y nunca pensamos en lo que Dios ha dicho. Y nosotros somos expertos, ¿sí?, formando planes, construyendo cosas en nuestra mente, construyendo nuestras vidas, pero en ningún momento mencionamos a Dios, ¿sí? Nosotros como cristianos debemos entender que todos nuestros planes están sujetos a la voluntad ¿de quién? De Dios, nuestro Creador. Todos nuestros planes tienen que estar sujetos a Dios. Y siempre debemos preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios en su palabra acerca de esto? ¿Sí? Tienes que preguntarte, ¿he orado y he pedido la dirección de Dios acerca de este plan? Tienes que preguntarte, ¿está cerrando esta puerta? Dios está cerrando esta puerta que yo estoy tratando de abrir, ¿sí? Y muchas veces nosotros, de una forma obstinada, tratamos de abrir algo que Dios está cerrando. Debemos considerar si lo que estamos haciendo es para nosotros mismos o si es para Dios, si es para Él. Y muchas veces nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestras propias habilidades, o estamos confiando en Dios. Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? Porque muchas veces depositamos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, pero no en Dios. Segundo, estas personas quieren lo que pertenece, querer lo que es de Dios, quieren lo que le pertenece a Dios. Han sido colocados en la tierra y se les dio dominio sobre la tierra, ¿sí? Sin embargo, quieren construir una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Entonces, yo sé que muchas veces hemos escuchado esta historia de la Torre de Babel, pero hay un contexto aquí bastante importante y es Dios hablándonos a nuestras vidas. La torre típica de un templo mesopotámico se llama Sigurat, ¿sí? Esta torre es cuadrada en la base, tiene lados escalonados, inclinados, y tiene un pequeño santuario en la parte superior. Algo así como los templos mayas que hemos visto por las televisión, o si han tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, templos mayas o aztecas o las pirámides escalonadas de Egipto, ¿sí? Todo esto es pensado por el hombre, ¿verdad? Tratando de escalar hasta el cielo, ¿sí? Es un vínculo entre el cielo y la tierra y está destinado a servir como una escalera entre el cielo y la tierra.
Y era una manera de entrar en el dominio de Dios en tus propios términos y en tu propia habilidad. O sea, el hombre empezó a construir esta torre de Babel con el solo objetivo de como entrar en los dominios de Dios, ¿no? Alcanzar lo que es de Dios, los cielos, ¿no? Dios, sin embargo, determina cómo llegamos a Él, no al revés. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en esa trampa hoy, no? Que pensamos que nosotros determinamos cómo llegar a Dios, pero resulta que es Dios quien nos rescata a nosotros, ¿no? No nosotros nos rescatamos, sino que es Dios que viene. Es al revés, ¿verdad? Tratando de llegar al cielo a nuestra manera. Y hay miles de personas hoy en día tratando de vivir buenas vidas, ¿sí? Construyendo vidas, ¿sí? Y muchas veces queremos construir nuestras vidas diseñando un plan propio en lugar de venir a Dios de la manera que Él dice que debemos hacerlo. Además de esto, veíamos aquí en los versículos que querían hacerse un nombre, pero nosotros fuimos hechos para representar al Señor. Pero estos hombres quieren exaltarse en a sí mismos y no a Dios, ¿sí? El nombre en la Biblia significa mucho más de lo que la gente te llama. O sea, no es el nombre como la gente te llama, se refiere a una reputación, a la fama, a ser renombrado. Y ellos querían establecerse en un nombre, ¿sí? Porque querían eso, querían fama, querían reputación, querían un renombre. ¿Y cuántas personas hoy en día están tratando de ser famosas? Para hacerse un nombre en Facebook. Ustedes y yo sabemos que hoy en día en las redes sociales la gente quiere aparentar, quiere mostrar todo el tiempo, ¿no? Tratando de ser una estrella de cine o en un escenario, tratando de ser rico, tratando de ser famoso. Y todo el tiempo el pensamiento del ser humano es buscando una reputación, construyendo su propio nombre, ¿sí? Que su nombre sea expuesto, pero el nombre de Dios totalmente oculto. ¿Y cuántas personas están tratando de tener la casa más grande, cierto? También vemos que hoy en día muchas personas tratan de tener el trabajo más deseable, el carro más lujoso, solo para que otras personas miren y digan, wow, ¿no? Y eso es lo que muchas veces, yo muchas veces pienso por qué las personas usan el Facebook, el Instagram, ¿no? Y muestran todo lo que tienen. Y es simplemente por esto lo que estamos leyendo con esas personas, ¿no? Simplemente para que todos digan, wow, mire cómo está creciendo, cómo es de grande, ¿no? Cómo los hombres de renombre antes del diluvio, en Génesis 6:4, los héroes, los hombres famosos de la antigüedad, estos hombres están repitiendo el mismo pecado. Y aquí finalmente estos hombres están en rebelión contra el mandamiento de Dios. Se les ha instruido que se multipliquen, Dios les dio una instrucción clara a ellos de que se multipliquen. Que se esparzan sobre la tierra, pero ahora se están agrupando en un solo lugar. Leíamos que ellos se están agrupando, encontraron un lugar que les gustó y se quedaron ahí, ¿sí? Porque no quieren ser esparcidos por la tierra. Al igual que su antepasado Caín, cuando estudiábamos ya hace varias semanas la historia de Caín y Abel, que fue hecho por Dios para ser un vagabundo inquieto, ¿sí? Caín. Pero expresó su rebelión hacia Dios edificando una ciudad. Caín hizo lo mismo, empezó a edificar una ciudad. Dios lo había maldecido y le había dicho que iba a ser un vagabundo, o sea, que iba a visitar varios lugares, pero resulta que él empezó a edificar una ciudad. En Génesis 4:17 ustedes encuentran este relato de Caín.
estos hombres están haciendo exactamente igual. Lo que estamos viendo aquí en la Torre de Babel están haciendo exactamente igual. Y parece que les gusta donde están, ¿cierto? Han encontrado un lugar agradable, cómodo para vivir, ¿sí? Y no quieren ir a ningún otro lado, no quieren ir a ningún otro lugar. Se sienten felices donde están. Entonces aquí nos preguntamos cuántos de nosotros hoy en día estamos construyendo una vida cómoda, ¿sí? Entonces tienes tu casa como quieres, tu trabajo es perfecto, realmente te gusta el lugar donde vives y no lo dejarías por la obra de Dios, ¿cierto? No dejaríamos, no soltaríamos eso por nada. Incluso si Él bajara del cielo, si Dios bajara del cielo y nos lo dijera a nuestra cara, nosotros nos soltamos donde nos sentimos cómodos. Y a nosotros nos molesta la incomodidad, ¿no? Nos molesta los cambios. Lamentablemente no son solo las personas caídas las que se encuentran en rebelión a la voluntad de Dios. Muchos creyentes, muchos cristianos, después de un examen verdadero, encuentran lo mismo. No quieren el camino de Dios, no le entregan sus vidas a Dios y están decididos a vivir su propia vida y a construir sus propias vidas. Muchos cristianos, ¿sí? Personas que profesan creer en Cristo, están tratando de vivir vidas a su manera. Y están tratando de mantener una existencia cómoda en este mundo. En resumen, queremos ver muy claramente las tres áreas de orgullo humano que se nos muestran aquí: la autosuficiencia, queriendo lo que es de Dios y desafiando los mandamientos del Señor. Seguimos. Después de estos 3 puntos vamos entonces a mirar el versículo 5, nos muestran la respuesta del Señor. Aquí viene la respuesta de Dios frente a esta actitud, ¿sí?, de estas personas. La respuesta de Dios frente al orgullo humano, y aprendemos algunas cosas muy importantes acá. Quiero que por favor presten atención. En el versículo 5 dice: el Señor baja del cielo, nos dice que el Señor es mucho más grande que nosotros, porque dice que el Señor, ¿qué?, descendió, ¿sí? Y esto nos habla que el Señor es mucho más grande que nosotros. Su perspectiva es la totalidad del universo. Él es, el nuestro es el pequeño pedazo de la tierra, nuestra perspectiva es el pedazo de tierra donde estamos viviendo, ¿sí? Estos hombres pensaban que su ciudad y su torre eran muy grandes, ¿sí? Que son tan grandes que ni siquiera Dios tiene la magnitud o la capacidad de ver, ¿no? Ellos pensaban eso. Que eran tan grandes e impresionantes, pero desde la perspectiva de Dios no lo era. Porque la perspectiva de Dios es universal. O sea, muchas veces pensamos que las cosas que estamos haciendo o en las que estamos trabajando son tan grandes e importantes. A nosotros nos parece que sí, pero para nosotros es como mirar hacia arriba a un rascacielos, ¿verdad? Desde el suelo, como cuando tú miras un rascacielos desde el suelo y parece gigante. Pero ¿cómo se ve ese rascacielos desde el espacio? ¿Es realmente tan grande cuando lo ves desde allí? ¿Cierto que no? Uno desde otra perspectiva, desde el suelo, uno ve el rascacielos gigante, ¿no? Pero Dios desde arriba lo ve diminuto. También aprendemos aquí que el Señor es muy paciente, ¿no?, cuando trata con el pecado humano. Se necesita tiempo para construir una ciudad, se necesita tiempo para construir una torre. Ellos necesitaron ese tiempo largo para construir esa ciudad, para construir esa torre, ¿sí? Roma no se construyó en un día, como tampoco la Torre de Babel se construyó en un día. Pero Dios permitió que este proyecto continuara por algún tiempo. Esta ciudad y esta construcción de esta torre, Dios permitió
antes de que Él viniera a ocuparse de este asunto, ¿sí? A menudo Dios permite que nuestros pecados progresen. Dios permite que nuestros pecados continúen y pueden llegar a florecer, por decirlo así, ¿no? Y Él no se apresura a juzgarnos. Pero eso no significa que el tiempo del juicio de Dios nunca llegue. Y podríamos pensar que como mi pecado mi pecado continúa, ¿sí? Mi pecado progresa, entonces Dios no hizo nada, ¿verdad? Y podemos pensar, todavía no ha pasado nada, supongo que estoy saliéndome con la mía, ¿sí? Y tal vez Dios no va a hacer nada. Y podemos pensar eso. Pero en el versículo 6, miren con atención por favor, el versículo 6, Dios sabe lo que está sucediendo y lo que resultará de hecho. Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Cuando consideras lo que los humanos han logrado a lo largo de los años, con todos nosotros hablando diferentes idiomas, sabes la verdad de esto. Piensa en los avances arquitectónicos. Yo quiero que ustedes piensen en los avances arquitectónicos, tecnológicos. Pensemos por un momento en lo rápido que se está moviendo nuestra cultura hoy en día. Cuánta más colaboración tenemos a través del internet, de celulares, los videochats, bueno, todo esto que se mueve en el mundo hoy en día. Y aproximadamente el 80% de las personas hoy en día hablan uno de estos 3 idiomas. ¿Cuáles creen que se hablan? ¿Cuáles son los 3 idiomas que más se hablan en el mundo hoy? El 80%. El inglés, español y el chino. Y el chino, sí, muy bien. Esos 3, el 80% de las personas en el planeta hablan estos 3 idiomas. Entonces, ¿tú puedes imaginarte si todos habláramos el mismo idioma? Y la declaración de Dios de que nada de lo que las personas planeen hacer será imposible para ellas es muy cierta, ¿sí? Pero por desgracia no es una afirmación positiva, es una afirmación negativa. Lo que Dios está afirmando acá. Dios está expresando su consternación por lo que el progreso humano caído va a crear. Gente caída, dejada sin regulación, no se reunirán para grandes hazañas de bien y se unirán para hacer otras extraordinarias obras de maldad. Dios sabe el progreso humano caído, ¿no? Dios sabe hasta qué punto el ser humano puede llegar. Como personas humanas tendemos a ser miopes, ¿no? No sé, y nos metemos en problemas, ¿no? Nuestro pecado continúa infectando todas las cosas que hacemos. Y eso yo quiero que ustedes se lleven eso claro, ¿no? Nuestro pecado continúa infectando todas las cosas que nos propongamos, que nosotros hacemos. El pecado afecta y el pecado nos destruye. Si nos hubieran dejado solos, probablemente ya habríamos hecho estallar este planeta, ¿no? Pero Dios sigue activo. Y Dios regula los asuntos del ser humano. Dios está activo. Y a veces pensamos que lo que vemos en noticias, que el planeta está que estalla, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que ustedes ven en noticias y de lo que pueden ver nuestros ojos. En el versículo 7 nos muestran que Dios es el que tiene el control. Dios no ha puesto al mundo en movimiento y simplemente se ha sentado en un sillón, ¿sí? Dios no ha dicho, bueno, que el planeta gire y yo me ocupo de otras cosas. Dios es activo en restringir la maldad humana, convirtiendo todas las cosas a su propósito y en traer el bien. Él está activo y Él restringe la maldad
de nuestro corazón. Cuando Dios dice venid, descendamos y confundamos su lengua, esto es muy similar a la declaración de los babilonios, ¿no? Que dice, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre. Es como el mismo lenguaje, ¿no? O sea, ellos dijeron, venid, edifiquemos una ciudad y una torre que llega hasta los cielos. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, venid, descendamos y confundamos su lengua. Y el contraste de Dios, el contraste es, Dios prevalecerá y ellos no. Ese es el contraste entre estas dos similitudes. Dios prevalece, el hombre no va a prevalecer. Algunas personas se preguntan por qué Dios se refiere a sí mismo como nosotros, ¿no? Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Dios está hablando a sí mismo tal como lo hizo en la creación cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 1:26 tú encuentras eso. El Dios que ha creado todo de la nada es el mismo Dios que tiene el control del universo y de todas sus actividades. Y yo quiero que nosotros pensemos por un momento esto en nuestras vidas, cuando las cosas parecen estar fuera de control, cuando el mal parece estar aumentando a tu alrededor, en la sociedad que vivimos, en la cultura donde vivimos, pero podemos estar seguros de algo y totalmente, seguros de que Dios tiene el control de todo. Por más que tú veas que a tu alrededor la sociedad, el mundo, parecen devorarnos por el pecado que va en aumento, pero ten la seguridad que Dios tiene ¿qué? El control. Dios tiene el control. Dios tiene el control de eso. Dios es el que hace que las naciones se levanten o también Él las puede hacer caer. Él determina la cantidad de tiempo que existirán. Cuando los pecados de un pueblo alcanzan su plenitud, Dios trae juicio contra ellos. Amén. En el versículo 8 dice, así los dispersó el Señor. Y aquí vemos el juicio, aquí vemos que Dios, Él actúa. ¿Sí? Pueden ver que dice, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y Dios puso fin a lo que estaban haciendo. Y Dios frustró el plan que tenían, ¿no? Y Él hace que hagan su voluntad, que vuelvan a extenderse sobre la tierra. Y cuando pensamos en cómo Dios confundió sus idiomas, creo que podemos ver fácilmente cómo funcionó esto, ¿no? Si alguna vez tú has estado en una habitación con personas que hablan en otro idioma, aquí volvemos otra vez volvemos al escenario otra vez Andrés y yo, ¿no? Sí, o sea, nos identificamos mucho en eso, porque Dios dice que confundió, los dispersó y confundió sus lenguas. Y algunas veces ustedes han estado en una habitación con personas que hablan otro idioma. Y esto, ¿sabes lo que sucede cuando uno entra en una habitación o estamos en un recinto donde hablan personas que hablan otro idioma? ¿No? Uno siente como que está flotando alrededor, pero como que uno no se halla, ¿no? Entonces oyes a la gente hablar y yo me sentía así cuando yo llegué acá. Yo cumplí hace 2 meses cumplí 1 año acá, ¿no? Cuando llegué aquí a la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo tanto que Josh me abrió la puerta y bueno, todas las iglesias que visitamos nos sentábamos y yo me sentía así, ¿no? O sea, yo me sentía que estaba flotando, no entendía, ¿sí? Y uno como que sonríe y uno dice, o sea, solamente lo que podía decir es yes, ¿no? Yes, yes, yes. Sí, uno no puede decir nada más, ¿no?
yes, sí. Jim, el pastor solamente dicen sí, sí, ¿no? A ellos les pasa lo mismo, ¿no? En la reunión en español a ellos les pasa lo contrario, entonces ellos dicen sí. ¿Sí? Y solamente en el colegio me pasa mucho. Mi coordinadora llega y me habla súper rápido. Y yo, yes, yes. Y llego y trato de pedir ayuda o con el celular. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos personas que hablan el mismo idioma que uno, te unes a ese grupo, ¿cierto? Uno se siente como, ay Dios, o sea, un descanso, ¿no? Probablemente fue muy parecido a estas personas. Dios llegó y confundió, ¿no? Entonces yo quiero que les hice ese ejemplo para que entiendan cómo se sintieron ellos, ¿no? Dios llegó y confundió la lengua de ellos. Luego se alejaron en diferentes direcciones. Y algo interesante de esto es que querían hacerse un nombre, ¿no? Querían tener un nombre, pero ninguno de sus nombres ha sido mencionado aquí. O sea, en la Biblia no hay registro del nombre de ellos. O sea, lo que tanto planearon y desearon, Dios lo frustró totalmente. En el versículo 9, el único nombre que se recuerda, el único nombre que quedó registrado realmente, es el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Los planes de Dios siempre van a prevalecer. Babel, ¿sí? Que también se traduce como Babilonia, en todo el Antiguo Testamento significa confusión. Sabemos lo que significa balbucear, cuando alguien balbucea una y otra vez, cuando no puedes entender sus palabras, ¿sí? Eso significa Babilonia. Babel, Babilonia significa confusión, balbucear. Y esto fue lo que experimentaron este grupo de personas. Esto es lo que sucedió aquí y es como la gente comenzó a llamar a ese lugar por lo que Dios hizo, esa confusión que Él trajo. Ahora, lo que queremos entender es que Dios hizo una inversión completa de los planes malvados y rebeldes de estos hombres. Y aquí hay algo muy interesante y solamente proviene de la sabiduría de Dios. Y aquí rápidamente les voy a escribir en hebreo la palabra ladrillo, en hebreo. Ladrillo tienen las iniciales en hebreo de L, B, N. En hebreo, estamos hablando en hebreo. ¿Sí? Y confusión, o sea, lo que Dios trajo, en hebreo se escribe, perdón. Sí, estaba bien. Es totalmente inverso, ¿sí? Esto es lo que hicieron. La palabra en hebrea para confusión se escribe NBL. Y esto es lo que Dios hizo. Y lo que queremos ver acá es la reversión, ¿sí?, completa que Dios hizo sobre los planes pecaminosos de estos hombres. ¿Sí me hago entender con estas palabras en hebreo? Entonces Dios reversó totalmente el plan del hombre, lo reversó en hebreo. Las palabras se escriben al revés. Entonces, este es otro retroceso que se produjo en el Pentecostés, cuando se proclamó el mensaje del Evangelio y cada uno lo escuchó en su propio idioma. Entonces aquí nuestro pensamiento debe apuntar ¿hacia quién? Hacia Cristo. ¿Sí? Él es el que pone fin a nuestra rebelión. Él es el que revierte
nuestro pecado. Así como Dios hizo aquí este revés, Él es el que pone fin a nuestra rebelión y revierte nuestro pecado. Él es el que nos lleva al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Quién es el que nos lleva al propósito de Dios? Cristo. En Cristo Dios revierte completamente el juicio por nuestros pecados que estaban contra nosotros. Cristo asumió la responsabilidad de nuestros pecados. Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios los pagó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Somos completamente justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Se revierte el veredicto, se revierte, ¿sí?, de culpabilidad que estaba en nuestra contra por nuestros pecados. Ahora somos declarados inocentes a través de la fe, solamente de la fe. ¿Puesta en quién? En Cristo. Solamente a través de la fe puesta en Cristo somos declarados inocentes. Si tú crees en Cristo, tú eres declarado inocente. Los que no creen en Cristo son declarados culpables. Nuestro destino eterno ha cambiado. Y este mensaje es glorioso. Por eso es que el mensaje que Dios tiene para nosotros es glorioso. Porque nuestro destino eterno ha cambiado. Y esto tiene que cambiar nuestras vidas por completo. El infierno ya no es un lugar para nosotros. Y a veces creemos que el mundo es lo único que hay, ¿no? Aquí donde vivimos. El cielo es ahora nuestro hogar. Dios cambió el infierno por el cielo. El cielo ahora es nuestro hogar, pero solo para los que creen en Cristo. Y todo el curso de nuestras vidas se invierte. Ya no estamos subiendo la escalera de este mundo, pero estamos siguiendo humildemente a Cristo. Entonces, esta sección nos muestra que las personas están de nuevo en necesidad de rescate divino. Y podemos verlo a nuestro alrededor. Nuestra obstinada naturaleza pecaminosa necesita ser cambiada. Y esto es algo que tenemos que entender claramente. No podemos hacerlo nosotros mismos. Queremos hacerlo nosotros mismos, ¿cierto? En nuestras fuerzas. Queremos tratar de llevar unas vidas felices y unas vidas a nuestra manera. Pero necesitamos la acción de Dios en Cristo. Así que para continuar y para concluir, yo quiero señalar cuatro lecciones que hemos aprendido hoy y quiero que las lleven para su casa y mediten en ellas. La primera es: el pecador es pecador, ¿sí? Estamos completa y totalmente perdidos, separados de Cristo. No podemos hacer por nuestra cuenta nada para merecer la salvación. O sea, nada de lo que tú hagas va a merecer la salvación. Es completamente y totalmente obra ¿de quién? De Dios en nuestros corazones. ¿Sí? La salvación es obra de Dios. La buena noticia es que incluso el pecador más empedernido no está más allá de la capacidad de Dios para salvarlo. La sangre de Cristo cubre nuestro pecado y no importa dónde estemos, su brazo no es demasiado corto para alcanzarnos. Segundo, Dios es paciente y esto a mí sí que me ha impactado, ¿no? O sea, la paciencia de Dios con nosotros es realmente asombrosa. Su deseo no es castigarnos. Si el deseo de Dios fuera castigarnos, o sea, no estaríamos acá realmente.
sino que todas las personas lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Está esa verdad. Él detiene su mano de juicio una y otra vez. Él detiene su mano de juicio. Pero Dios hará una evaluación completa de nuestra vida. Él inspeccionará todo lo que hemos construido en nuestras vidas. Y solo lo que esté construido sobre la vida de su Hijo Jesucristo, Jesús, pasará la prueba. Llegará un momento en que Dios te va a examinar, cuando estés cara a cara con Él, cuando partamos con Él. Y si construimos lo que construimos está basado sobre Cristo, sobre la roca, pasará la prueba. Pero si construimos lo que construimos, pudimos haber construido un emporio aquí en la tierra, sin Cristo, no pasará la prueba. Tercero, la obstinación trae juicio. En Proverbios 29:1 dice, un hombre que permanece obstinado después de muchas reprimendas será destruido de repente sin remedio. El punto anterior hablábamos de que Dios es paciente, ¿no? Y Dios es paciente. Pero nuestra obstinación también puede traer el juicio de Dios. Si nosotros somos reiterativos en nuestro pecado y no cambiamos de dirección, Dios traerá juicio. Y lo que me gusta preguntar hoy acá es, ¿están construyendo una ciudad? ¿Estás haciendo tu propio camino hacia el cielo? ¿Estás tratando de hacer un nombre famoso aquí en la tierra? Que todos te vean, tu familia, tu hogar, tu esposa, tus hijos, que te vean y digan, no, mira, este hombre hasta dónde llegó. ¿Tú quieres persistir en estas cosas, hacer las cosas a tu manera? Pero lo que yo quiero decirles hoy, el mensaje que Dios les dice hoy es, basta. Ya no más. Amén, ya no más. Dejemos de hacer estas cosas. No pongamos a prueba la paciencia de Dios. Date la vuelta antes de que sea demasiado tarde. Y empiezas a construir tu vida con los preciosos materiales del Evangelio. Haz la obra del Señor. Pon tu fundamento, o sea, fundamenta tu vida, tu familia, tus hijos, tu hogar, tu propia vida, fundamentala sobre la roca que es Cristo. Y por último, Dios cumplirá su propósito. ¿Sí? Y pudimos verlo en lo que leímos. Dios descendió y confundió y los dispersó. O sea, el propósito de Dios era que se dispersaran. No querían, pues Él bajó y los dispersó. ¿Sí? Entonces, queriendo o no querer, iremos al propósito de Dios. Nadie puede resistirse a la mano de Dios. No tenemos poder comparado con Él. A menudo pensamos que estamos trazando nuestros propios destinos, pero el camino solo conduce a un lugar, ¿no? Y es hacia Cristo. Un día cada uno de nosotros estará delante de Dios y nos encontraremos con Jesús como nuestro Salvador. Y nos encontraremos con Él como un juez. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será para ti? ¿Cuál es la decisión que tú tomas hoy? ¿Encontraré a Cristo como mi Salvador? ¿Le entregarás tu vida a Cristo? ¿Vas a construir tu vida sobre Cristo, sobre la roca, sobre la salvación que está en Cristo? Solo a través de la fe.
Señor, gracias por tu palabra en esta noche. No sabes, Dios, cuánta tranquilidad, cuánta esperanza obtenemos al escuchar tu palabra, Dios. Perdona nuestra obstinación, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra autosuficiencia, Dios, perdónanos. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra rebelión contra ti. Perdónanos porque durante mucho tiempo hemos querido construir nuestras vidas a nuestra manera, de una manera egocéntrica y siempre buscando nuestros intereses. Perdónanos, Dios. Te lo suplicamos, perdona nuestras vidas. Perdona nuestra maldad. Perdona porque nuestro corazón a diario se inclina a la maldad, a hacer lo malo. Pero hoy salimos de este lugar con la esperanza de tu nombre, Cristo. Que a través de ti, a través de tu sangre, a través de lo que hiciste en la cruz, nosotros somos perdonados. A través de ti, Señor, somos salvos. Nuestro lugar no es el infierno en este momento. Nuestro lugar es el cielo, porque creemos en ti, Cristo. Solo en ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das esta noche. Porque es más valioso que todo el mundo, todo el oro del mundo. Es valioso para nosotros, Señor, y te damos las gracias. Ayúdanos en esta semana a vivir esta palabra, a reflexionar y meditar a diario sobre esta palabra que nos diste hoy, Señor, y que podamos aplicarla sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos y las personas que nos rodean. Hoy creemos solo en ti, Padre, solo en ti, Cristo. Gracias, Dios, por ese tiempo. Guárdanos en esta semana que comienza, danos fuerzas y ayúdanos y guíanos con tu mano y enséñanos a construir sobre tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.